Hola, bendiciones, mis hermanos, buenas noches. Le damos toda la honra, toda la gloria a nuestro Señor que nos permite seguir compartiendo este precioso atributo de su nombre, que es dar gloria precisamente a su Shem, a su nombre. Y bueno, pues se acuerdan que estábamos viendo Mateo 28 desde el versículo 18 y vamos a llegar al versículo 20 y veíamos cómo el Señor nos va enseñando que ese Shem o ese onoma en griego, el nombre, fue puesto sobre él porque es la autoridad que él tiene precisamente, está revestido de esa autoridad, como dice en Filipenses 2, por ejemplo, que él se vació completamente, toda su divinidad se vació completamente en el cuerpo de Cristo, o como dice en Colosenses, en el capítulo 2 también, en el capítulo 1, que él es la imagen, ¿verdad?, de ese Dios invisible, pero que en él reside corporalmente toda la plenitud de quién es el Señor, quién es Dios o quién es Elohim. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues esa autoridad que está puesta sobre nuestro Señor Jesucristo, que está vaciada, que está contenida en nuestro Señor Jesucristo, en nuestro Señor Yeshua, es precisamente el nombre. Y ese nombre precioso es el que compartimos y ese nombre es el que Él ordena precisamente que vayamos a bautizar a todas las naciones y precisamente es en su nombre. Ya habíamos comenzado el miércoles pasado con algunas citas, estuvimos viendo muchos testigos, ¿verdad? Isaías, Jeremías, etcétera. Estuvimos viendo muchos testigos que se refieren a un nombre, un solo nombre. Y se había comentado también, estamos tomando la nueva versión purificada como base texto, ¿verdad? Del versículo 19, porque habla precisamente de ser bautizados en su nombre y se elimina esa fórmula trinitaria que fue agregada después. Vamos a explicar muy brevemente esta situación, mis hermanos, no es la finalidad inmiscuirnos en esta situación, pero sí es necesario que conozcamos lo siguiente. En Mateo 28, 19, coloquialmente o generalmente, en la mayoría de las versiones, se traduce la fórmula trinitaria, el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sin embargo, vamos a ver algunas situaciones específicas. Vamos a comenzar con Juan 8:17. Juan 8:17, y hay otras citas más, por ejemplo, tenemos en Deuteronomio, ¿verdad? Tenemos muchas citas ahí en Deuteronomio que nos hablan precisamente de esta situación, que nos enseñan eh, que todo lo que se diga en la palabra, absolutamente todo lo que se diga en la palabra, tiene que estar respaldado por el dicho de 2 o 3 testigos. No basta que haya un solo testigo para tomar una acusación, para dictar una sentencia, para condenar a alguien, etcétera. Entonces, bueno, tomando como base este versículo y muchos otros más que ustedes pueden ver ahí, sobre todo en la Torá, en Deuteronomio, Números, etcétera, nos habla precisamente de que cualquier situación que haya en la palabra o cualquier situación que se diga acerca de nuestro Señor debe estar respaldado por lo menos por 2 o 3 testigos. Y dice así Juan 8:17. En vuestra misma ley, son palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice, en nuestra misma ley ha sido escrito que el testimonio de 2 hombres es veraz. Es decir, el testimonio de una sola persona no tiene ninguna validez. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque la única cita donde aparece esta fórmula trinitaria es en Mateo 28:19 y eso en algunas traducciones, no en todas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a ver diferentes testigos que testifican precisamente que es en el nombre de Jesús y no en esa fórmula trinitaria que nos han enseñado generalmente, ¿verdad? Dentro de las doctrinas.
Vamos a ver un primer testigo y vamos a hablar de Marcos. Este primer testigo, mis hermanos, va a testificar literalmente algunas cosas acerca del nombre. Esto no quiere decir que los demás evangelios no hablen del nombre de nuestro Señor Jesús. Sí hablan, pero vamos a empezar con este primer testigo que es Marcos y vamos a ver la manera en que lo trata él. La primera cita donde aparece su nombre de nuestro Señor Jesús es en capítulo 6, versículo 14. Dice, lo oyó Herodes, pues su nombre llegó a ser notorio. Entonces, bueno, vemos que es el nombre de nuestro Señor Jesús y seguimos hablando solamente de el nombre de nuestro Señor Jesús, Yeshua. En Marcos 11:9, cuando entra la entrada triunfal, ¿verdad? A Jerusalén, dice, aclamaban, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, refiriéndose nuevamente precisamente al nombre de nuestro Señor Jesús. ¿Sale? O Yeshua. En Marcos 13:13 dice, también palabras de nuestro Señor Jesucristo, seréis aborrecidos todos a causa de mi nombre. Pero como podemos ver, no se habla de esa fórmula trinitaria. Me van a decir, bueno, pero aquí no está hablando del bautismo. Bueno, vamos al capítulo 16, versículos del 9 al 20. Y tenemos que esclarecer esto, mis hermanos. En realidad, el Evangelio de Marcos termina en el capítulo 16, verso 8. Todos los demás versículos, del 9 al 20, la mayoría de las traducciones o varias traducciones ponen el final, este final que se ha denominado así, el final de los versículos 9 al 20, de la manera en que generalmente se nos ha enseñado. Sin embargo, debemos saber una cosa, hay 4 finales y los 4 finales son distintos. ¿De acuerdo? Los 4 finales del versículo 9 al 20 son distintos, son diferentes. Y por eso se ha llegado a la conclusión, además de los estudios exegéticos, hermenéuticos que se han hecho, se considera, ¿verdad? Y de una manera generalizada, casi unánime, se considera que Marcos no es el agiógrafo, ¿verdad? De estos 4 finales, de ninguno de ellos. Y por lo tanto se concluye que el Evangelio termina precisamente en el versículo 8. ¿Por qué digo esto? Bueno, en uno de esos 4 finales, ¿verdad? En uno de esos 4 finales, en los versículos 15 y 16, se habla del bautismo. Pero vamos a ver cómo lo trata aquí, aunque es una interpretación, repito, no es palabra, sino es una interpretación, es decir, son notas que se fueron agregando posteriormente. Estas notas, fíjense lo que dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Verso 16, el que creyere y fuere bautizado, hasta ahí será salvo, pero hasta ahí termina. Observen esto, fuere bautizado, ni siquiera menciona en el nombre del Padre, el Hijo, etcétera, es decir, no hay fórmula trinitaria. Nada más se refiere a ser bautizado. Ahora recordemos algo, aquí les puse entre corchetes, es algo importante. Marcos fue discípulo de Pedro. Marcos no fue discípulo directo de nuestro Señor Jesucristo, sino que fue discípulo de Pedro. Ahora, vamos a un segundo testigo. ¿Por qué les digo esto? Fíjense en Hechos 2:38 y vean cómo comienza. Y Pedro les dijo a ellos. Entonces, vamos a ver qué es lo que enseñaba Pedro. Pedro, vuelvo a repetir, era el maestro de Marcos. Y fíjense lo que dice, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros.
Sí ordena Pedro lo mismo que nos ordenó nuestro Señor Jesucristo, que seamos bautizados, que es a lo que se refiere precisamente esta última parte, ¿verdad? Interpretativa de Marcos 16, capítulo 16, versículo 16. Pero observen esto, vamos a regresar a Hechos 2:38. Dice, sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Entonces, a pesar de que dice ser bautizados, no se menciona esa fórmula trinitaria. ¿Cómo bautizaba la iglesia primitiva? Bueno, lo vemos aquí, vuelvo a repetir, Pedro era el maestro de Marcos, Marcos era discípulo de Pedro, y Pedro ordena diciendo, arrepiéntanse y sean bautizados, pero observen, en el nombre de Jesucristo. Y ahora vamos a poner atención en algo importante. Debemos ser cuidadosos con lo que dicen estos testigos. Estamos en el primer testigo, que es Marcos. El segundo testigo es Hechos de los Apóstoles y directamente Pedro. Y vean lo que dice en el verso 39. Dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llame a sí. ¿Quién es el que llama? Vamos a recordar aquí, si nos vamos a Isaías 43:7, recuerden que es los llamados en mi nombre. Yo los hice, yo los formé, ¿se acuerdan? Nos va formando al poner sus atributos, va firmando. Acuérdense que cuando Él nos bautiza o poner su nombre sobre nosotros, está poniendo sellitos, está imprimiendo o está improntando sus atributos, los está grabando, es decir, está firmando para darle validez, para darle autenticidad a nuestro rostro, que ya no va a ser el nuestro, sino el suyo. Acuérdense que Él viene en el nombre, ¿sí? En el nombre de, del Señor. Lo acabamos de ver ahorita en Marcos 11:9, cuando entra nuestro Señor Jesucristo en esa entrada triunfal en Jerusalén. Bendito el que viene en nombre del Señor. Él es el que trae el nombre, es el que tiene el poder para firmar, es el que tiene poder para sellar, es el que tiene el poder para poner el nombre sobre nosotros. Y por eso se acuerdan que veíamos, por ejemplo, en el sermón el domingo, Él nos va a pasar una especie de escaneo o de reconocimiento facial y va a ver si su rostro está grabado o no en nosotros. ¿Se acuerdan que veíamos eso? Si su rostro no está grabado en nosotros, entonces nos va a decir, no te conozco. ¿Por qué? Porque su firma no está ahí. Entonces, la firma, mis hermanos, vuelvo a repetir, es un sello, una señal, un signo, es cada uno de los atributos de su nombre puestos sobre nosotros. Entonces, aquí entendemos, fíjense, para cuantos el Señor nuestro Dios llame a sí, o sea, los llame para Él, para su servicio. Acuérdense en los versículos 10 al 11 de Isaías 43, dice que seamos sus testigos. ¿Testigos de qué? De quién es Él, que Él es Yahvé y que no hay otro Dios. Entonces, recordamos también otro testigo en Romanos 8:28 al 30, que nos dice que fuimos llamados, fuimos justificados, fuimos predestinados, fuimos santificados, porque fuimos glorificados. ¿Y cómo somos glorificados? Bueno, pues cuando nuestro Señor Jesucristo pone su nombre, pone sus atributos sobre nosotros. Entonces, el que llama, si vemos en Isaías, pues es Yahvé, pero si vemos en Romanos, pues es Yeshua. Es exactamente el mismo. No se trata de dos menos de tres. ¿De acuerdo? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o algún comentario. ¿No? Ok. Vamos a un tercer testigo. Vamos a mencionar 8 testigos. ¿Sale?
Hay más, pero bueno, vamos a centrarnos en estos 8 testigos para no hacer muy largo este discipulado. Fíjense, Lucas 24:44 dice: les dijo, estas son mis palabras que os hablé estando aún con vosotros, que tenían que ser cumplidas todas las cosas escritas acerca de mí. ¿Quién está hablando aquí? Nuestro Señor Jesús Yeshua. Tenían que ser cumplidas, fíjense, todas las cosas que fueron escritas, o sea, fueron testificadas acerca de Él. ¿En dónde, mis hermanos? Fíjense, en la ley de Moisés, pero además, fíjense, en los profetas y en los salmos. Está hablando de toda la ley, la Torá, los Ketubim, etcétera. O sea, los profetas, los salmos, todos los cánticos espirituales. Estamos comprendiendo. Es decir, en toda la escritura. Y observemos, verso 45. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras. Cuando dice la ley de Moisés, los profetas y los salmos, se está refiriendo a todas las escrituras. Verso 46, les dijo, así está escrito, que el Cristo, vamos a poner atención, no hay fórmula trinitaria aquí tampoco, fíjense, el Cristo padecería y resucitaría de entre los muertos al tercer día. Verso 47, observen, y que en su nombre, ¿el nombre de quién? Del Cristo, ¿sí? Se proclamara el arrepentimiento. Ya vimos que una de las acepciones de bautizar es arrepentimiento. Es decir, somos sumergidos en su nombre para arrepentimiento. Y el arrepentimiento, recuerden, habíamos visto, es dejar nuestra idolatría, dejar de creer en Jesús como nosotros queremos, para creer en Jesús como quien es en realidad Él. Es decir, quitar la idolatría. Ya no me hago imágenes de Jesús mismo, de Yeshua mismo, de Elohim, de Yahvé. No me hago imágenes. Eso es, mis hermanos, arrepentimiento, una conversión, una convergencia. Es un giro, ¿se acuerdan? No solamente de cambiar de rumbo, sino es un giro total, un giro absoluto, donde dejo mi idolatría, donde dejo mis ídolos y ahora empiezo a creer en el Dios de la Biblia, el Dios revelado. Pero ahora vamos a observar algo aquí en el verso 47. Fíjense, que en su nombre se proclamara el arrepentimiento para, ¿cuál es el objetivo? Escuchemos, liberación de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Cuál es el objetivo de ser bautizados, mis hermanos? Liberación de pecados. ¿Cómo fuimos liberados de pecado? Porque nuestro Señor Jesús ofrendó su vida en ese madero de tormento. Y entonces sabemos y entendemos a la luz de la Escritura, ahorita lo vamos a ver en Gálatas, ¿sí? Sabemos cuál es el objetivo de que Él haya sido puesto en ese madero. Lo mismo que dice en Filipenses 2, del 5 al 11, etcétera. Hay muchos testigos sobre esto, pero no es el tema. Pero observen esto, Jesús derramó su sangre. Esa sangre es el Espíritu. Esa sangre es el pacto renovado. Esa sangre, mis hermanos, es vida. Esa sangre es cada uno de los atributos de su nombre. ¿Estamos comprendiendo? Y lo que nos libera del pecado, mis hermanos, es su sangre. Es decir, estamos hablando de su muerte. Y su muerte era necesaria para pagar esa deuda, mis hermanos. Ahora, si entendemos esto, Dios
como Dios Padre se presenta o Elohim, o Yahvé, o el Shaddai. No estamos hablando de una persona, estamos hablando de Dios, que es espíritu, y el Espíritu Santo que se menciona, sí, es la sabiduría, la mente, etcétera. No estamos hablando de una persona, estamos hablando de Dios que es espíritu. No tienen sangre, mis hermanos, no mueren. El único que podía ofrendar su sangre era nuestro Señor Yeshua encarnado. Como Padre o como Dios, pues no puede morir, pero como hombre sí pudo morir y por eso se encarnó. ¿Para qué? Para pagar la deuda. Entonces aquí, mis hermanos, volvemos a entender cómo Lucas, un tercer testigo, que era discípulo de Pablo, tampoco usa la famosa fórmula trinitaria. Vamos a un cuarto testigo. Pero fíjense, les comentaba esta de Gálatas, no va a ser testigo en el sentido del bautismo, mis hermanos, pero vamos a entender lo que dice Gálatas. Si estamos entendiendo lo que nos dice nuestro Señor, que su sangre, que es el pacto o el pacto renovado, el espíritu, la vida, es el pago y la liberación de ese pecado, mis hermanos. Fíjense lo que dice Gálatas 2:19. Yo por medio de la ley morí a la ley. Pero vamos a entenderlo. Fíjense, yo por medio de la ley morí, te lo puse con mayúsculas. ¿Es la ley o esa ley? Es Yeshua. Él es la ley. Fundamento, todo el Salmo 119, toda la palabra de Dios, todos los salmos, mandamiento, decreto, estatuto, precepto, todo eso, mis hermanos, es la ley. Y la ley es Yeshua, es Jesús. Entonces, fíjense, por medio de la ley, que es espíritu y que es vida, morí a la ley, que es letra. Esto es un juego de palabras, si ustedes se dan cuenta, mis hermanos. Se está refiriendo a la ley del espíritu como vida a la que se refiere nuestro Señor Jesucristo, y la ley que se consideraba escrita, pero como letra muerta nada más. ¿Estamos comprendiendo? Por eso dice, por medio de la ley, o sea, por medio de Jesús, por medio de la palabra viva, Hebreos 4:12, ¿se acuerdan? Morí a la ley, a la letra muerta. Pero ¿cuál es el propósito? Fíjense, ¿a fin de qué? ¿Con la finalidad de qué? ¿O para qué? Fíjense, ¿para qué? Para vivir para Dios. Entonces, fuimos muertos para ser resucitados. Pero para ser muertos, mis hermanos, tenía que haber derramamiento de sangre. Elohim, el Ayón, el Shaddai, Gibor, todos esos atributos que hablan de Dios, pues no pueden derramar sangre, mis hermanos, porque es espíritu. Estamos comprendiendo. Ahora dice, con Cristo he sido, fíjense, con Cristo. No habla de la fórmula trinitaria. ¿Estamos comprendiendo? No habla de esa fórmula trinitaria, mis hermanos. Como les dije hace ratito en la postal anterior, esa fórmula trinitaria se empezó a implementar en los textos sagrados, o sea, en el Evangelio, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, que es el único que lo registra, ningún otro lo registra, a partir del concilio de Nicea. Aquí les vuelvo a poner la postal, la regreso, ¿sí? El concilio de Nicea, aquí está, en el año 325 después de Cristo. Entonces, tenemos que ser bien conscientes de esta situación, mis hermanos. Regreso acá nuevamente a Gálatas 2:19, parte final. Con Cristo he sido juntamente crucificado. No dice con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Con Cristo. Con Cristo he sido juntamente crucificado. Ya no vivo yo,
sino que Cristo vive en mí y lo que ahora vivo, vuelve a repetir Cristo, no dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿se dan cuenta? Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el Hijo encarnado, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Quién es el que se entregó? Jesús, Yeshua encarnado. Entonces ya tenemos 3 testigos, mis hermanos, que nos dicen exactamente lo mismo. Es en el nombre de Jesús. No pierdan de vista, voy a regresar nuevamente a la postal, nuestra primera cita de Juan 8:17. Debe haber por lo menos 2 testigos, por lo menos 2. Ya llevamos hasta ahorita 3 testigos, hasta aquí. Vamos a pasar a un cuarto testigo para ver qué nos dice. Vamos a Romanos 6, versos del 3 al 6. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o algún comentario. Si voy rápido me dicen y retroalimentamos sin ningún problema. ¿Sale? Fíjense, Romanos 6, versos 3 al 6. ¿O ignoráis que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, no hay fórmula trinitaria, fuimos bautizados en su muerte? El único que muere es el Hijo encarnado, Yahvé encarnado, Yeshua, Emmanuel. Verso 4. Por tanto, fuimos sepultados juntamente con él, refiriéndose nuevamente a nuestro Señor Jesús, el Cristo, para muerte por el bautismo. ¿Cuál era el objetivo del bautismo? Morir a mi yo, morir a mi idolatría. Ese es el arrepentimiento. Morir para vivir para Él, morir para ser resucitado. Dice, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Verso 5. Porque si hemos sido unidos a Él, otra vez, solamente Jesús o solamente Cristo, en la semejanza de su muerte, el único que podía morir, ciertamente también lo seremos en la de la resurrección. Verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, otra vez, solamente uno, a fin de que el cuerpo pecaminoso fuera desactivado para no servir más al pecado. Ya llevamos 4 testigos que nos hablan de un solo nombre. Vamos a un quinto testigo. Vamos a Hechos, ¿verdad? Ya habíamos hablado de Hechos 2:38. Vamos a otro capítulo, ahora capítulo 10, verso 48. Dice, y mandó que fueran bautizados, otra vez, fíjense, en el nombre de Jesucristo, uno solo. Después de esto le rogaron quedarse algunos días ahí con ellos. Vamos a otro testigo más, igual en Hechos, pero ahora capítulo 19, verso 4, ya es el sexto testigo. Entonces Pablo dijo, Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento, ¿se acuerdan? Era el bautismo en el agua, diciendo al pueblo que creyeran en el que vendría después de él, esto es en Jesús. No habla otra vez de la fórmula, fíjense, verso 5, al oír fueron bautizados, otra vez, un solo nombre, en el nombre del Señor Jesús. Ya vimos a Marcos, ya vimos a Lucas, ya vimos a Pedro, ¿se acuerdan? En Hechos 2:38, vemos a Pablo, aquí también hablando, tanto en Romanos como, por ejemplo, en este capítulo 19. Y ahora vamos a Gálatas también, vimos Gálatas 2, ahora vamos a Gálatas 3:27 al 28, un séptimo testigo que dice, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, un solo nombre,
de Cristo, un solo nombre, os revestisteis. Entonces somos revestidos porque nos es puesto encima o su nombre es puesto sobre nosotros, pero el nombre de Cristo, el cual es Jesús, ya lo vimos. Cristo Jesús, por ejemplo, en Romanos 6:3, ¿sí? Que no nos queda ninguna duda. Verso 28, no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón, no hay hembra, porque todos vosotros sois uno, otra vez, en Cristo Jesús. Hasta aquí ya llevamos 7 testigos, mis hermanos, de por qué estamos utilizando Mateo 28:19 en la nueva versión purificada, sumergiéndolos o bautizándolos en mi nombre, el nombre de Jesús, Yeshua, el Cristo. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o algún comentario. Ok, vamos al octavo testigo. Vamos al Salmo 72. Vamos a verlo completo. Vamos a tratar de ir un poquito rápido para poder agotarlo, mis hermanos. ¿Sí? Salmo 72. Dice la palabra. Este salmo, aquí al principio, si ustedes ven el título, dice de Salomón. Podríamos pensar que está hablando de Salomón como el hijo de David, obviamente. Pero vamos a poner mucha atención y vamos a darnos cuenta de que no se trata de Salomón, se trata de nuestro Señor Jesús, Yeshua. Y ahorita vamos a ir viendo por qué. Fíjense, oh Elohim, aquí hay una referencia al Elohim, a Yahvé, al Dios de dioses, Señor de señores, al Rey de reyes. Y ahora observemos esto, fíjense, para hablar de esa encarnación a la que se refería Gálatas 2 o en Romanos, todos los testigos que vimos ahorita, que nos enseñan cuál es el propósito del bautismo y cuál es el propósito de que seamos bautizados en su nombre, un solo nombre, que Él perdona nuestros pecados. Observen, encomienda tus juicios al Rey. Está hablando del Rey. Acuérdense del discipulado que habíamos tomado, Ben Elohim, o sea, el hijo de Elohim, basados también en el Salmo 2. Y cuando se dice el hijo de Elohim, acuérdense que se refiere Ben Elohim, Ben en hebreo, hijo, ¿sí? Acuérdense que se refiere al rey y al sacerdote por excelencia, o sea, el sumo sacerdote y el rey de reyes, no cualquier rey. Entonces, ese rey y ese sumo sacerdote es solamente uno, Yahvé, o Jesús, o Yeshua. Fíjense en esto. Encomienda tus juicios al rey, rey, rey de reyes, el Elohim, y tu justicia al hijo del rey. Aparentemente pudieran ser dos sujetos, no dos personas, porque estamos hablando de Dios. Él no es persona, es espíritu. Pero fíjense, luego dice, Él juzgará a tu pueblo con rectitud. Entonces, ya se está refiriendo a un solo sujeto. Ese rey, que además es el hijo del rey, si fuera rey una persona y el hijo del rey otra persona, pues sería el príncipe. Pero fíjense, dice, Él juzgará a tu pueblo con rectitud. Se está refiriendo a un solo rey. Aquí no hay príncipes. Estamos comprendiendo. Él juzgará a tu pueblo con rectitud. Y ahora veamos cómo empiezan a aparecer los atributos. Fíjense, a tus afligidos con justicia. Aquí vemos el atributo Yahvé Sidkenu, Yahvé justicia nuestra. Y acuérdense que la justicia o lo justo es el reconocimiento de quién es Él, que solamente Él es el único Elohim verdadero, no hay otro.
que únicamente Él es el único, único y absoluto Rey de Reyes, el Señor, perdón, el Señor de señores. No hay otro, mis hermanos. Por eso les decía, aquí en el verso 1 y 2, no está hablando de dos reyes, no está hablando del rey y su hijo, el príncipe. Vean el versículo 2, Él juzgará, es decir, va a sentarse como rey, va a ser el Señor de Israel, el Rey de Israel, el Dios de Israel, el Padre de Israel. A eso se está refiriendo. Verso 4. Defiende. Eso es lo que hace nuestro Señor. Es defensor. Donde dice, ¿se acuerdan en Primera de Juan? Dice, abogado tenemos. Él es Jesucristo. ¿A quién defiende? A la gente oprimida. Que salve. Ese es el nombre de lo que significa precisamente Yeshua. Yeshua no solamente salva, Él es la salvación misma. No solamente es el Salvador, Él es la salvación. Porque también podemos ver a Josué, por ejemplo, que fue salvador del pueblo de Israel, o Moisés, que fue salvador o libertador del pueblo de Israel. Sí, mis hermanos, pero ellos traían la salvación porque les era dada. Ellos no son la salvación, les fue dada por Yahvé o por Yeshua, pero Yeshua es la salvación misma. Él no trae salvación, Él es la salvación. Entonces, no solamente es el abogado, no solamente es justicia, ¿se dan cuenta? No solamente es paz. Fíjense todo lo que va sucediendo. Defiende, salva. Él produce paz en el pueblo. Él también es la justicia. Todo eso, mis hermanos, son atributos del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quebranta al opresor. Es lo que dice Isaías 57, ¿se acuerdan? Yahvé o Elohim habita en la altura, en la santidad y con el quebrantado y el humilde de espíritu. El que quebranta es Yahvé, pero aquí se está refiriendo al Hijo, pero es el Rey, pero es el Señor, pero es Elohim, se están dando cuenta. Verso 5, que le teman, el temor, otro atributo. Y ahora observen esto, nadie puede temerle a Salomón, si estuviera hablando de él, nadie puede temerle mientras dure el sol y la luna de generación en generación. Esto es ilógico. No se está refiriendo a Salomón, se está refiriendo a Yeshua, se está refiriendo a Jesús, se está refiriendo al Mesías o al Cristo. Que le teman mientras duren el sol y la luna, y observen, de generación en generación. Aquí recordamos el mandato expreso que da nuestro Señor cuando dice, transmítele a mis hijos, ¿verdad? Digo, perdón, transmítele a tus hijos y a los hijos de tus hijos estas ordenanzas. Entonces es de generación en generación. Lo dice en Deuteronomio 4:9, en Deuteronomio 6:2, por ejemplo, en muchas otras partes, pero bueno, ya tenemos ahí dos testigos y un tercer testigo, Isaías 53:10, ¿se acuerdan? Cuando él ponga su vida, va a haber linaje, sus hijos, de generación en generación. ¿Estamos comprendiendo? Verso 6, que descienda como la lluvia. ¿Qué es lo que desciende como la lluvia, mis hermanos? Si nosotros vemos Deuteronomio 32, del 2 al 3, por ejemplo, un testigo, o Isaías 55, del 10 al 11, dos testigos, ¿ya es verdad esto? Habla de la palabra. Pero acuérdense que en hebreo es dabar, todo el nombre, o en griego es logos, todo el nombre. ¿Estamos comprendiendo? Entonces, fíjense, que descienda como la lluvia, porque va a ser de una manera constante, permanente, es decir, un atributo tras otro.
descendiendo, viniendo de arriba sobre nosotros, siendo puesto sobre nuestras cabezas, sobre nuestras frentes. ¿Se están dando cuenta de eso? Y vuelve a hablar otra vez de la bendición sacerdotal, por ejemplo, o del bautismo. Pongan mi nombre sobre, número 6:27, pongan mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré, o Mateo 28:19. Sumerjan a la gente, sepúltenla en mi nombre, pongan mi nombre sobre ellos. ¿Para qué, mis hermanos? Pues para ser bendecidos, para ser sus hijos. Vamos comprendiendo. Tenemos que entender esto, cómo Él está formando su linaje. Y ahorita al final del Salmo 72 vamos a ver por qué. Fíjense, sobre la hierba cortada, como los aguaceros que riegan abundantemente la tierra. Les digo, vean estos dos testigos, por lo menos hay más, pero vean por lo menos estos dos testigos y nos habla de qué es la palabra, o sea, el logos, o sea, el dabar, o sea, Jesús, o sea, Yeshua, el rey, el hijo, etcétera, cualquiera de sus atributos que baja constantemente sobre nosotros. Verso 7. En sus días florezcan los justos. Hebreos 13:15, mis hermanos. Fruto de labios que confiesan su nombre. Juan 15:8, otro testigo. En esto es glorificado el Padre. ¿Se acuerdan? Que llevemos mucho fruto. ¿Se dan cuenta? Y aquí, en el Salmo 72, versículo 7, pues ya son tres testigos que dicen lo mismo. Y la paz, otra vez, shalom, ¿se acuerdan? O un corazón conforme a su voluntad, abunde hasta que no haya luna. Mis hermanos, esto no puede ser posible en el reino de Salomón. Salomón no vivió más de 120 años. No se está refiriendo a Salomón. ¿Se están dando cuenta? Verso 8, que domine toda la autoridad. Lo acabamos de ver en Mateo 28:18, ¿se acuerdan? En estas semanas lo estuvimos viendo. Mateo 28:18, toda la autoridad me fue dada. O otro testigo más, Juan 17, ¿se acuerdan? Versículos 11, primer testigo, y 12, segundo o tercer testigo o cuarto testigo, ya no sé cuántos llevamos ahí. El nombre que le fue dado. Va a dominar de mar a mar, desde el gran río hasta los confines de la tierra. Es lo que dice Ageo, es lo que dice Josué, ¿se acuerdan? Mi nombre será glorificado o es glorificado en toda la tierra, desde el que se levanta el sol hasta que se pone. Es lo mismo exactamente. Verso 9, que ante él se postren sus adversarios y sus enemigos muerdan el polvo. ¿Se acuerdan de Génesis 3:15? Mientras Satanás está acechando el calcañar, el pisar de nuestro, o el talón de nuestro Señor Jesucristo, pues se está arrastrando en el polvo. Es lo mismo que dice aquí, mis hermanos. Ya tenemos dos testigos. Salmo 72:9, Génesis 3:15, dicen lo mismo, ¿se dan cuenta? Verso 10, que los reyes de Tarsis y las islas le paguen tributo. Vean todos los salmos, prácticamente, tenemos 150 testigos ahí que dicen darle tributo de alabanza. O vean Hebreos 13:15 otra vez, fruto de labios que confiesan su nombre. Que los reyes de Sabá y de Seba le ofrezcan sus dones. Jesús es el don, lo acabamos de ver en Hechos 2:38. Bautícense en el nombre, recibirán el don del Espíritu Santo. O sea, vamos a recibir el don, la gracia o el Espíritu Santo como gracia, su mente, su pensamiento, su discernimiento. Hebreos 4:12, mis hermanos. Ese discernimiento que nos permite entender las cosas que se tienen que entender espiritualmente. ¿Y cuáles son esas cosas? Jeremías 33:3, ¿se acuerdan? Los atributos de su nombre. Ya mencioné ahí varios testigos ahorita. Verso 11, que se postren ante él, mis hermanos, no podemos adorar a nadie
que no sea Elohim, porque si no seríamos idólatras. Y si me dicen que están hablando aquí del Hijo, pues fíjense que se postren ante Él todos los reyes y todas las naciones le sirvan. Entonces es el Señor y es el Rey. Obviamente ya no es Salomón, pero no estamos hablando del hijito, la segunda persona. Estamos hablando de Elohim, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios de dioses, o Elohim de los Elohim, o Adonai de los Adonai. Verso 12, porque Él librará salvación, Yeshua, ¿se acuerdan? Al necesitado que suplica y al pobre que no tiene quien lo ayude. 13. Tendrá misericordia, Juan 3:16, ¿se acuerdan? Del desvalido y del afligido y salvará, otra vez su nombre, vean Mateo, Lucas, los primeros capítulos, y le pondrás por nombre Jesús o Yeshua, porque Él es el Salvador o Él es la salvación, ¿sí? Verso 14, redimirá, otro atributo más, fíjense, redención, es el que sustituye, es el que toma nuestro lugar en ese madero de tormento, en esa sentencia de muerte, mis hermanos. Redimirá sus almas de la opresión y la violencia, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Que viva pues y se le dé el oro de Sabá, que se ore por él continuamente y que todo el día lo bendigan. Mis hermanos, tenemos que estar orando en ese nombre, el nombre de Yeshua, todo el día, y estarlo bendiciendo. O sea, acuérdense, bendecir a Dios es bien decir, decir cosas buenas de Él. ¿Qué es lo que podemos decir de Él, mis hermanos? Pues vamos a repasar desde el versículo 1, que Él es justicia, que Él es el Hijo del Rey, que Él es la rectitud, que Él es la paz, que Él es la salvación, que Él es el que quebranta, que Él es el temor, que Él es el que desciende como la lluvia, por lo tanto es la palabra, es el dabar, es el logos, es la paz, es el que domina. ¿Sí me estoy explicando? ¿Se dan cuenta de esto? Son los atributos de su nombre. Verso 16, que las mieses del campo abunden y se agiten en la cima de los montes, que su fruto esté lozano como los cedros del Líbano y los de la ciudad florezcan como la hierba del campo. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, mis hermanos? Para pasar a la última parte del Salmo 72. Ok, continuamos. Fíjense, verso 17 del Salmo 72. Que su nombre sea por siempre. No dice el nombre del Padre, del Hijo. No hay fórmula, mis hermanos. Que su nombre, siempre un solo nombre. Deuteronomio 6:4. ¿Por qué? Porque Elohim, Adonai, Yahvé es uno. Echad, acuérdense, en hebreo, Echad. Él es uno. Singularidad absoluta, acuérdense, uno. No es una singularidad compuesta o dividida de varias partes. Todos sus atributos, todos y cada uno de sus infinitos atributos, lo describen completamente a él de una manera diferente, pero siempre el mismo y único nombre. Que su nombre sea por siempre. Ahora, les puse aquí en verde, fíjense, que su nombre sea propagado. Y pusimos un asterisco. Ahorita vamos a explicar qué significa. Que su nombre sea propagado mientras dure el sol, o sea, por toda la eternidad. Y es más, mis hermanos, fíjense lo que dice, que en él se bendigan los hombres. Mis hermanos, está hablando del Hijo, que en él se bendigan los hombres. ¿Qué dice el número 6:27? Está hablando Yahvé y dice, pondrán mi nombre
sobre los hijos de Israel. Así los bendecirán. Ustedes ponen el nombre sobre ellos, dice, y yo soy quien los bendigo. Nosotros ponemos el nombre, mis hermanos, pero en realidad no estamos bendiciendo, estamos obedeciendo. Nosotros bautizamos en su nombre, pero mis hermanos, nosotros no bautizamos, estamos obedeciendo. Ya vimos eso también. El que bautiza es Él, el que bendice es Él. Y entonces observen que en Él se bendigan los hombres, en ese nombre, mis hermanos, el nombre del Hijo, el nombre del Rey, no es el nombre de Salomón. No te digo, Salomón alce su rostro sobre ti y ponga en ti su gloria. No decimos eso, mis hermanos. ¿Estamos comprendiendo? Se está refiriendo a él, a Yeshua, o a Yahvé. Ahora, que todas las naciones lo llamen bienaventurado. O sea, todos lo bendigan a él, todos lo adoren a él. Verso 18, fíjense, bendito sea Yahvé Elohim. A ver, espérame, estaba hablando del Hijo y ahora ve el verso 18. Bendito sea Yahvé Elohim, el Elohim de Israel, el único que hace maravillas. Entonces, el que hace todas las maravillas que vimos de los versos 1 hasta acá, hasta el 18, mis hermanos, es Yahvé, es Elohim, el Elohim de Israel, pero decía que era el Hijo en el verso 2. ¿Se dieron cuenta? Verso 19, bendito para siempre, eternidad, sea su nombre. Ese nombre dice glorioso, no es cualquier nombre, es el único nombre, un solo nombre, y que toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Esta es una sentencia, mis hermanos. Es un decreto, ¿se acuerdan? Una resolución final. No puede ser modificada de ninguna manera. Es un decreto, ya está decretado, ya está sentenciado. Acuérdense, Zacarías 14:9, en aquel día Yahvé será uno, uno su nombre. Isaías 52:6, todo mi pueblo conocerá mi nombre, porque yo mismo soy quien les voy a decir, aquí estoy. Ezequiel 9:4, mis hermanos, la señal, no vayan a matar, no vayan a destruir a nadie hasta que sea puesta la señal, mi firma, mi atributo, mi nombre sobre mis hijos, su retoño, ¿se acuerdan? Su linaje, por eso les dije, pongan atención en el linaje, en los hijos, la descendencia. Apocalipsis 7:3, 9:4, 14:1, 22:4 y otras más de Apocalipsis dicen lo mismo, mis hermanos. Su nombre puesto en nuestras frentes, su nombre puesto sobre nosotros, es la oración sacerdotal, es el bautismo, el nombre sobre nosotros, puesto sobre nosotros para bendecir. Es su señal, es su firma que nos distingue para el que él, bueno, no lo va a hacer él directamente, ¿verdad? Va a mandar a sus ángeles y los ángeles van a venir y van a decir, este sí tiene la firma, este sí tiene el sello, esa firma es auténtica. Sí los conozco, va a decir el Señor. ¿Estamos comprendiendo? Ahora, vamos a explicar el asterisco que les dije, que su nombre se ha propagado. Este himno mesiánico, mis hermanos, fíjense cómo se titula así, himno mesiánico, que es el Salmo 72, desde el 1 hasta el verso 19 completito, es un himno mesiánico. ¿Por qué? Porque se refiere al Mesías, a Jesús, Yeshua, el Cristo. Y donde dice que su nombre sea propagado, fíjense lo que dice, fíjense, expresa una perpetuidad, mis hermanos. La palabra hebrea que dice esto de que su nombre sea propagado, la propagación, en hebreo es ginon. Si les interesa, ahí lo pueden ver en la Strong, el hebreo 5125.
y significa propagar por retoños. Por eso te dije, pon atención en la descendencia, en el linaje, de generación en generación. Acuérdense de eso. Fíjense, continúa indefinidamente. ¿Por qué, mis hermanos? Porque nunca va a terminar. Nunca, nunca va a terminar. ¿Alguien levantó su manita? ¿No? Ok. Bien, nunca va a terminar, mis hermanos. Entonces, se propaga indefinidamente. Es una referencia precisamente al rey Ha-Mashiach, o sea, el Mesías, el Dios, Dios el Mesías. De modo que esta palabra nun, que aparece ahí en hebreo, ahorita se las voy a proyectar, ¿sí? Tiene una yod, una letra yod al principio, mis hermanos. Por eso es Ginón, no es nada más Nun, sino Ginón. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, pues Ginón significa propagar por retoños. Es decir, él está propagándose a través de sus hijos. Y entonces se refiere al Mesías, a su reinado, mis hermanos, y ese nombre se va a invocar perdurablemente por toda, absolutamente toda la eternidad, de generación en generación. ¿Estamos comprendiendo esto? Ese retoño, mis hermanos, ese renuevo, lo podemos ver en Isaías 11:1. Hay muchos testigos más, pero aquí te dejo uno. Isaías 11:1, que dice, el tronco de Isaí, del tronco de Isaí, perdón, saldrá un retoño. Acuérdate que es Isaí, luego David, luego Salomón, etcétera, hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo, Yeshua. Un vástago retoñará de sus raíces. Es lo que dice Gálatas 3:16, la simiente, esa simiente que es Cristo, o lo que recordamos en Juan 1:12, mis hermanos. Pero a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, reciben la autoridad de ser llamados sus hijos. O en Juan 3:3, ¿te acuerdas? Es necesario nacer de nuevo, o sea, retoñar. Pero el retoño es Él, viviendo en mí. Por eso ese retoño, esa semillita, está siendo sembrada en mí. Son los atributos de su nombre, mis hermanos. Y luego viene el agua, la tierra, el alimento, la nutrición, etcétera. Su justicia, su santificación, son sus atributos que se van poniendo encima de mí. ¿Para qué? Para que su firma sea legible y entonces él diga, sí te conozco. Les voy a proyectar aquí la imagen de el interlineal en hebreo para que ustedes lo vean y vamos a ubicarnos acá, miren, donde están las letras. Acuérdense que el hebreo se lee de derecha a izquierda, ¿sale? De derecha a izquierda. Y vean, dice, sea su nombre por siempre delante del sol, pero fíjense de qué manera, de retoños. Aquí está lo que te decía, Ginón es Yod, una Nun, una Bab y una Nun Sofit, es decir, una Nun pero final, o la letra final que es Nun. Y eso significa, mis hermanos, retoños, es decir, por generaciones, generaciones de generaciones. Nuestro Señor Jesús está poniendo su nombre en sus hijos, es su señal, la señal de su nombre puesta sobre nosotros. Estamos comprendiendo. Y entonces vendrá el fin. Pero hasta entonces, mis hermanos. Ahora, les subrayé también aquí, bueno, no subrayé, sino les puse aquí, si ustedes me siguen, donde dice su nombre. Ustedes pueden ver la primera letra, mis hermanos, es una Shin, la segunda es una Mem y la última es una Tab. ¿Por qué les digo esto? Porque generalmente, mis hermanos, nombre es el Shem, acuérdense, es decir, nada más dos letras, la letra S y la letra M, o la letra Shin y la letra Mem. Pero aquí observen algo, hay una tab final.
Y tenemos que entender esto, mis hermanos. Me van a decir, y es que no estamos aprendiendo hebreo. No, no te estoy enseñando hebreo. Te estoy enseñando lo que dice la palabra ahí, mis hermanos, para que lo entendamos. Esa Bab, mis hermanos, es Bab, y yo le puse Tab, es una Bab, perdón, aquí es una Bab, ¿sí? Aquí me equivoqué, es una Bab, no una Tab. Esa Bab es la letra del hombre. ¿Por qué es importante esto aquí, mis hermanos? Olvídense de esta Tab, es una Bab, ¿sí? ¿Por qué es importante? Parece un 7 o parece una alcayata, si ustedes se dan cuenta. Y el simbolismo de esta letra, mis hermanos, es que lo que hay en el cielo y lo que hay en la tierra queda unido. ¿Quién es el que une o quién es el que reconcilia todas las cosas en el cielo y en la tierra? Cristo Jesús. ¿Quién es el que se encarnó? Cristo Jesús, Yeshua. ¿Quién es el que ofrendó su sangre? Jesús, Yeshua. ¿En qué nombre somos bautizados? En el nombre de Jesús. Su nombre es el que está puesto sobre nosotros. Ya vimos 8 testigos diferentes que dicen exactamente lo mismo, su nombre. Esta va, mis hermanos, que te digo que es como una alcayata, ¿sí? Un número 7, digamos, ¿sí? Esa alcayata es una especie de llave o de gancho que se utilizaba, mis hermanos, para unir el techo, o sea, el cielo, con las lonas que formaban las paredes del tabernáculo, o sea, la tierra. ¿Estamos comprendiendo el simbolismo? Esa Bab, mis hermanos, representa también el madero donde fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. Entonces, fíjense la importancia de que aquí diga su nombre, el nombre de quién, no el nombre de Elohim, mis hermanos, sino el nombre de ese Elohim que se encarnó. Por eso es Shin, Mem y finaliza con Tab. Es el nombre, pero del que se encarnó, es decir, el Cristo, es decir, el Mesías, es decir, Yeshua, nuestro Señor Jesús. ¿Estamos comprendiendo esto? Espero que seamos claros. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario. ¿No? Ok. Bueno, pues vamos a dejarle hasta aquí, mis hermanos. Si hay alguna pregunta o algún comentario, bueno, pues mándenlo ahí al grupo o dentro de 8 días retomamos. Recuerden que pueden repasar el video, el audio, para que lo estén estudiando y si hay algo que no se comprenda, anótenlo por favor y retomamos dentro de 8 días, si el Señor nos lo permite, y que toda la honra sea para nuestro Señor Jesús, para su nombre, ese nombre que es sobre todo nombre, un solo nombre en el cual somos bautizados todos los días, de una manera constante, de una manera permanente, como lo vimos ahorita en este precioso himno mesiánico, el Salmo 72. Que nuestro Señor Jesús nos bendiga para honra y gloria de su nombre. Un abrazo, mis hermanos.